Bien, hermanos, sean todos bienvenidos a una nueva clase que el Señor nos permite poder reunirnos una vez más, aunque sea por estos medios virtuales, para seguir compartiendo de la enseñanza de la Santa Madre Iglesia Católica. Para empezar, las reglas que siempre comentamos, ¿verdad? Tener por favor los micrófonos y las cámaras apagadas. Esto para que no salga algún mal chasco por ahí al fondo, algún sonido, alguna escena que no quisiéramos que sea pública, de dominio público. Lo segundo es que vamos a tener un hermano que ahorita nos va a colaborar con las preguntas que se hagan a cualquiera de los dos chats, ya sea el chat de Meet o el chat de WhatsApp. La tercera es verdad que siempre damos la bienvenida a la sana discusión aquí con negrita y con rojo, pero ser corteses, ¿verdad? No es un foro, pero se pueden aprovechar los momentos antes de la clase para hacer evacuar algunas preguntas adicionales, como lo hizo ahora el hermano Ronald, ¿verdad? Finalmente, este nunca puede faltar, créame que hasta el último día de clases yo la voy a estar insistiendo y espero, si no se acordaron de nada del curso en diciembre, pues que al menos sí se logren acordar de esta diapositiva, que Cristo nos ha llamado a ganar almas y no a ganar discusiones. Y el mensaje final patrocinado por la hermana Stephanie, que la conocieron en la clase anterior. Como bien les hemos comentado, el grupo es un grupo sin fines de lucro, pero ocupamos cubrir algunos gastos como toda organización humana. A quien tenga gusto de colaborarnos con alguna monedita, pues esa es la cuenta bancaria que la hermana Stephanie nos facilita para estos propósitos. Bien, para empezar la clase de hoy, me gustaría presentarles a quienes no han tenido todavía el gusto y el privilegio de conocer a tan magnífica mujer, aparte de la Virgen María, a nuestra hermana Vivi. Todos los volantes que les enviamos, por cierto, semana a semana, anunciando cuál va a ser el tema de la próxima semana o la semana actual, los hace la hermana Vivi, por cierto. Que Vivi, por cierto, ocupa unos cuantos más. La hermana Vivi nos va a estar apoyando en la presentación del tema de esta noche, que ella ahorita lo va a entrar en detalle. Y como buena yunta, su esposito, nuestro hermano Alvarito, él nos va a estar apoyando en los chats, en el chat de Meet y en el chat de WhatsApp. Vivi, entonces, ¿puedes por favor abrir tu cámara un momentito para que puedas presentarte con los hermanos que aún no tienen el gusto de conocerte? La cámara por ahí está ya, creo. Sí. Sí, ahí te ves en pequeñito, pero sí te ves. Bueno. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Viviana Arguedas. Tengo en el ministerio como 3 años. eh, pero en apologética, ahora que Weiler decía y mostraba la famosa imagen esa de pelear, yo empecé en apologética porque quería pelear con unos parientes no católicos y quería, bueno, aprender a contestar un poco algunas eh, afirmaciones que ellos hacían y sobre todo en un momento que me hirieron un poco. Y así fue como, bueno, gracias a Alvarito que está por ahí ayudándonos hoy a contestar las preguntas, conocí la apologética y empezamos en un curso aquí cerca de nosotros, en una parroquia. Eh, y después, bueno, ya ingresamos al ministerio, así que ya tenemos más o menos como 4 años o más en la apologética. Y nada más quería decir, ahora que Weiler decía eso, que aunque empecé por querer pelear, bueno, gracias a Dios eso ya se ha ido desapareciendo, incluso con estas familias que a veces, como decimos nosotros, me buscan. Ya la verdad ese no es un fin para mí ni una meta querer pelear y menos eh, pelearme, ¿verdad? Enojarme con alguien por este tema, pero sí me parece muy importante que estemos formados para poder, sobre todo nosotros mismos, estar eh, bastante conscientes en lo que creemos y así yo creo que es más fácil poder también transmitir. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos. Correcto, correcto. Bueno, y para finalizar, nada más también quería explicar, Guay, que va a estar Rigo transmitiendo, porque me van a oír a mí, pero van a ver a Rigo. Ujú. Listo. Gracias, Vivi. Y como les comentaba el hermano Alvarito, la yunta de Vivi, para quienes no tengan el gusto de conocer a Alvarito, gran personaje también en el ministerio. Alvarito, ¿puedes por favor abrir tu cámara para que puedas presentarte con los hermanos que aún no tienen el gusto de conocerte? Muy buenas noches. Ahí me veo, ¿verdad? Sí. Sí, muy buenas noches. Estoy muy feliz de estar apoyando a mi esposa en este importante tema sobre los dogmas marianos, los dos que faltan por ver. Y muy feliz de estar con ustedes haciendo la obra de Dios, haciendo iglesia y haciendo fraternidad. Muy buenas noches. Gracias, Alvarito. Alvarito, ¿nos ayudas entonces, por favor, con la oración de inicio? Sí, claro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, te damos gracias porque pequeños y diminutos como somos, miserias, como les dice Sor Faustina, nos das la oportunidad de servirte, nos das la oportunidad de aprender de ti, nos das la oportunidad de conocer la historia de la salvación, pero sobre todo en una noche como esta nos das la oportunidad de conocer a tu madre y nos da la oportunidad de amar a tu madre, también madre nuestra y madre de la iglesia. A ti, Jesús, nunca vamos a poder agradecerte lo suficiente el sacrificio inmenso que hiciste para que por el precio de tu sangre nosotros pudiéramos ser salvos y de alguna manera algún día llegar a estar con tu Padre. Y a ti, Espíritu Santo, te dirigimos esta oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Trinidad Santa, especialmente Espíritu Santo, te pedimos que des los dones necesarios a Viviana, que esta noche nos va a brindar los temas, para que seas tú el que guíe la charla de hoy y para que las palabras que sean profesadas por Viviana entren de la manera especial que se necesita en cada uno de los corazones de los que hoy estamos aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, San Francisco de Sales, Ruega por ruega nosotros. por nosotros. Muchas gracias, Alvarito. ¿Vivi? Y también Rigo, nada más hay agradecerle a Rigo, porque está por ahí ayudándome con la parte técnica. Está por ahí Rigo, para que diga algo. No, con muchísimo, muchísimo gusto. Gracias, Vivi. Hermanos, muy buenas noches. Rigoberto Ramírez, un servidor de ustedes, les saluda. Gracias por estar conectados en esta noche. Sabemos de que va a ser un tema maravilloso. Vamos a salir bastante instruidos y le solicitamos de su amable y fina atención para que podamos desarrollar este tema de la mejor manera. Y como ya bien saben, nuestro hermano Alvarito va a estar contestando las preguntas de ustedes. Gracias por estar allí y bendiciones. Gracias, Rigo. ¿Nos compartes entonces la presentación, por favor, Rigo? Bueno, les quería terminar de contar un poquito del testimonio, de mi testimonio, porque
cuando empezamos en apologética, yo creo que a mí lo que más me marcó fueron los dogmas marianos. Ya después fui descubriendo otros temas que me encantan, pero inicialmente lo que me atrapó de la apologética fueron los dogmas marianos y me llama la atención porque la persona que en ese momento nos dio estos temas tiene un testimonio de vida muy particular y le pido a Dios, ¿verdad? Que a través de todos nosotros en el ministerio que tenemos, que somos obviamente pecadores, pero que estamos en la búsqueda, pero que aún así el Señor siempre busca la manera de llegar al corazón de cada uno de nosotros. Así que espero que, así como a mí me marcó un día estos temas, hoy pueda yo ser el instrumento para poderles hacer llegar esta información. Hoy nos toca el tema de los otros dos dogmas marianos. Ya vimos la semana pasada con Stephanie la Asunción de María y y la Inmaculada Concepción. Nada más aquí para que repasemos, aunque los otros dos dogmas son los más recientes, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, desde el inicio, ¿verdad? Yo creo que Stephanie lo dijo la semana pasada, no es que esto se haya empezado a creer recientemente, por ejemplo, el dogma hoy, el primero que vamos a ver, que es la maternidad divina, desde el inicio de la iglesia, desde los primeros cristianos, ellos creían, y de hecho así está escrito, y ahora lo vamos a ir viendo poquito a poquito, desde las escrituras están que María es la madre de Dios, pero que en algún momento de la historia, como suele suceder con la mayoría de los dogmas, en algún momento de la historia, bueno, alguien lo pone en duda y es cuando la iglesia tiene que ser clara y concisa y proclamar alguno de los dogmas. Entonces, tenemos 4 dogmas marianos, que son la maternidad divina, María siempre virgen, la Inmaculada Concepción y la Virgen María fue asunta a los cielos. Los digo para atrás, yo creo que ahí estás como más adelante, ahí. Te decía antes que surgen en los dogmas y la iglesia tiene que ser clara porque en algún momento alguien dice algo que se llama una herejía y la iglesia entonces se manifiesta y es con respecto a estos temas de fe, pero se ha sabido, o muchos teólogos lo dicen, que María es la obra maestra de Dios y que desde su concepción ha sido creada libre de pecado, llena de gracia, como se lo dijo el ángel, llena de fe, llena de confianza en Dios, y estos atributos en algún momento se han puesto en duda y es como surgen los dogmas marianos, que por ahí está la filmina en qué año se han proclamado. La maternidad divina es el primero que en el año 431 y en el concilio de Éfeso por el Papa San Clementino I, y la festividad es el 1 de enero. Luego tenemos la virginidad perpetua, que es el único de los dogmas que no tenemos un día específico para celebrarlo. Pero lo que creemos es que la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. Se proclamó en el año 649 con el concilio de Letrán y el Papa era San Martín I. Y bueno, por ahí están para repasar los otros 2 dogmas que ya vimos la semana pasada. Y también para recordar que es un dogma. La iglesia tiene 44 dogmas y es una verdad de fe que siempre han existido. Como les decía, no es que en el año 643 empezó a decir y a creer que la Virgen fue siempre virgen,
desde siempre se supo, o la iglesia por la tradición lo sabía, pero bueno, hasta ese año es que se pone por escrito y se proclama. Hay 44 dogmas divididos en 8 categorías diferentes. Unos hablan de Dios, otros hablan de Jesucristo, están los 4 dogmas marianos, otros hablan sobre la humanidad, otros hablan sobre escatología, que escatología es todo lo que pasa al ser humano después de su muerte. Y los dogmas son revelados por Dios. También recordar aquí que la iglesia, no es que cuando Jesucristo bajó, la iglesia se le entregó a los apóstoles el catecismo, ¿verdad? Sino que la iglesia ha tenido una historia progresiva, pero que también no se contradice en nada, en ningún punto. Y los dogmas se pueden ir definiendo por los papas y en concilios. Y una vez que se proclaman, no pueden ser derogados. Los católicos estamos obligados a creerlo, pero yo creo en este punto que también la iglesia lo que hace es marcarnos, ¿verdad? Porque si no, estaríamos todos creyendo en diferentes cosas, entonces la iglesia lo que hace es marcarnos el camino bien marcadito como señales de tránsito para saber y estas son luces de verdad que iluminan nuestra fe, ¿verdad? Así como un camino está iluminado por las señales, bueno, eso es lo que hace la iglesia con el catecismo y los dogmas específicamente. También recordar que los dogmas marianos son cristocéntricos. En el catecismo, que lo tengo por acá, les voy a leer el numeral 487, que dice: lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. O sea que los dogmas marianos son signos claros de la divinidad de Jesús. Nos llevan a Jesús. María lo único que hace es, a través de su vida, de su ejemplo, tomarnos de la mano, como siempre dice mi esposo Alvarito, algunos lo necesitamos más que otros, tomarnos de la mano y llevarnos hasta Jesús. Y el culto que nosotros le damos a María Santísima es de hiperdulía. Esto es una veneración mayor que a los santos, que se les llama dulía, pero inferior a la que le damos a Jesús, que se llama Jesús y a Dios en general, ¿verdad? Que se llama latría. Entonces, para que estemos claros a este punto de lo que ya hemos visto sobre los dogmas marianos, para ir entrando en el tema de hoy, el primer dogma es la maternidad divina. La maternidad divina, lo que dice este dogma es que María es madre de Dios, y yo la verdad digo que hay algunas cosas que son lógicas, ¿verdad? Pero que si en algún momento alguien las ha puesto en duda, bueno, el sentido común, dicen por ahí, es el menos común, ¿verdad? Y uno piensa que, para mí, por ejemplo, este es un dogma obvio y lógico, pero hay gente que no cree que María, o a través de la historia, ya vimos, desde el primer dogma, y un señor que se llama Nestorio. Esta es la historia de cómo se proclama el dogma, y aunque ya, como les cuento, desde los primeros cristianos se creían que María realmente era la madre de Dios, porque era la madre de Jesús, en ese momento, este señor que se llama Nestorio, escuchaba esto y él quiso, bueno, corregir a la gente y de lo que él creía era algo que se decía mal, ¿verdad? Que María no era la madre de Dios, y él, bueno, dentro de sus argumentos decía que Jesús
nació de María y en algún momento de su niñez o su adultez, no sé, en algún momento de que fue creciendo, él se hizo Dios, ¿verdad? Que en ese momento se convirtió en Dios. Y entonces es cuando entra el debate y por su parte, otro señor que se llama San Cirilo de Alejandría. Entonces, este otro señor no era cualquier persona, ¿verdad? No era cualquier, como decimos en Costa Rica, ningún Juan Vainas en la historia. Él era el patriarca de Constantinopla. Y él lo que decía era nada más que quería restringir. Él era mariano y creía en María, pero él creía en ese momento que María era solo madre de la humanidad de Cristo, lo que se dice teológicamente como la Cristotocos, la madre de Cristo. Y por su parte, como les digo, estaba este otro señor, San Cirilo de Alejandría, que empezó a debatir a Nestorio en estos argumentos, y él decía que Jesús desde su concepción fue Dios, y él defendía la divinidad de Jesús desde su concepción. El concilio determinó que no podían o sea, separar en ningún momento. Yo me imagino esto, ¿verdad? Esto es mi percepción personal, de como poner en un agua, no sé, vinagre y agua, un vaso de agua con vinagre. No podemos separar el agua del vinagre, ¿verdad? Así me imagino yo la divinidad de Jesús. O sea, no puede haber una división, visiblemente no puede haber una división entre de aquí para acá Jesús es Dios y de aquí para acá Jesús es hombre. No existe. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, por ende, la Virgen María se convirtió en la Teotocos. Esta palabra Teotocos significa Madre de Dios. Y en realidad esto tampoco significaba que María fue coeterna con Dios, o sea, que existió desde siempre. Ella empezó a ser la Madre de Dios en el momento de la concepción. Y como vemos, como lo veíamos antes, en realidad, digamos, la consecuencia de esta discusión, en realidad el punto principal era determinar la divinidad de Jesús. No era de determinar en ese momento que María era la Madre de Dios, pero fue la consecuencia del concilio. Y los padres de la iglesia habían dicho desde el principio, ellos decían algo muy bonito, que ella concebió a Jesús desde antes, la concebió a Jesús, a Dios, por su fe, y luego lo concibió en su cuerpo. O sea que María siempre fue obediente, María fue preparada para esta tarea que Dios le puso, y también que tiene una doble dimensión, una doctrinal y una espiritual. La doctrinal, porque ahí es donde vemos que que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y que de ahí sacamos la aseveración de que María es la Madre de Dios. Pero también está la espiritual, en la que a María se nos entrega como Madre de toda la iglesia en la cruz. Podemos ir pasando, Rigo. Ay. La anterior, Rigo, perdón. Y bueno, podemos ver en estos pasajes, ya yendo a la Biblia, estos pasajes donde en Lucas 1:43, es cuando María visita a Santa Isabel y el niño brinca en su vientre, ¿verdad? Dice las escrituras, y dice el Espíritu Santo a través de Santa Isabel le dice, ¿y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Este Señor que ustedes ven ahí, que está resaltado y subrayado y en mayúscula,
En arameo, la palabra para mencionar a Dios es Adonai, o Señor. Y en griego es Kyrios, y es la palabra que estaba originalmente escrito en la Biblia. Y aquí podemos afirmar las dos realidades de Jesús, ¿verdad? O de las que estamos viendo, que una, que María es la madre de Jesús, y en la segunda, que Jesús es Dios, por ende, María es la madre de Dios. Y también hay otro texto en Mateo donde se habla de la genealogía de Jesús, eh, donde van cambiando, en donde van mencionando toda la descendencia hasta llegar a Jesús. Y ahí hay un verbo, cuando llegan a Jesús, se cambia el verbo. Yo les voy a dar pues lo tengo por aquí, ese pasaje, donde se va cambiando, donde van diciendo el mismo verbo, va diciendo, fulanito es hijo de fulanito, fulanito es hijo de fulanito. Y cuando llegan a Jesús, cambian el verbo que traducido a nuestro idioma sería a partir de este momento o a partir de la carne de María, eh, se cambia el verbo que es el nacimiento de Jesús. Podemos ir pasando. Y también, bueno, para mí siempre es muy importante y de sumo importancia, así cuando escuchamos en la historia, cuando vemos lo que hacían los primeros cristianos, ¿verdad? Porque los primeros cristianos, bueno, vivieron, muchos vieron desde ese momento, bueno, los milagros de Jesús, la vida de Jesús y también la vida de María. Y hace unos años, en 1900, no sé si lo puse por ahí, en 1938, sí, se encontraron en Egipto este pedacito de papiro. Este pedacito de papiro que hoy está en la biblioteca de John Rylands, esto es en Inglaterra, está escrito en griego, en el griego antiguo. Es un pedacito de un texto que apenas tiene 10 líneas, y es un papiro. Los estudiosos han dicho que es un papiro por el tipo de letra del año más o menos 250 después de Cristo. Y está escrita una oración, que si quieres, Rigo, le das a la siguiente para que la gente posiblemente ha visto en algún momento de su vida o ha dicho esta oración, que es, que dice así: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos a nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre y gloriosa bendita. Amén. Bueno, falta por ahí una filmina. No, perdón, ahí mismo, en la anterior, digo, que les puse ahí a la par unas pinturas, una imagen que hay en las catacumbas de Priscila, recordando que en algún momento de la historia los primeros cristianos que sufrían persecución tenían que reunirse en catacumbas. Entonces, estas catacumbas están en la Vía Salaria en Roma, y se han encontrado estos imágenes que se creen que es de las primeras imágenes desde ese momento de la iglesia primitiva, en la que se ha discernido que son las primeras imágenes de María cargando a su hijo Jesús, y posiblemente la imagen que está ahí a la par es del ángel Gabriel. También los padres de la iglesia, que siempre son muy importantes para nosotros, a Ignacio de Antioquía, que vivió despuesito, muy cercano a la muerte de Jesús, porque él murió en el año más o menos 108 después de Cristo. Ya desde ese momento él hablaba también
como María, la Madre de Dios, también hablaba como de la virginidad perpetua de María, o el virginal parto de María, que ya ahorita vamos a irlo revisando, pero Tertuliano es otro eh, personaje del segundo siglo, del año 160 más o menos, que también hablaba de la maternidad de María. Y San Ireneo de León, yo creo que uno de los más importantes, hablaba de una similitud que decía que así como Adán fue modelado de la tierra virgen, ¿verdad? Que no tenía semillas, que no tenía nada. Ese primer hombre que fue creado por Dios, que lo vemos en la Biblia, que agarró barro y lo moldeó. Bueno, hace una similitud con el vientre de María, que fue virgen y fue santo desde el inicio. Y hay muchos otros, ¿verdad? Como San Justino, San Cirilo, hay un personaje que se llama San Gregorio, que dice que el que se excluya de Dios a quien excluya a María como madre de Dios. Oigan qué fuerte, ¿verdad? Porque él dice eso, que se excluya de Dios a quien excluya a María como madre de Dios. Pasamos, Rigo. Y bueno, viene la segunda parte de esta presentación, que es el segundo dogma, que, bueno, este dogma es bastante criticado y atacado por los hermanos no católicos, en el que nosotros los católicos decimos que María fue siempre virgen, fue virgen antes, fue virgen durante y virgen después del parto de Jesús. Los primeros cristianos lo sabían, ellos siempre dijeron que María era virgen por la tradición, como les decía, ellos desde la tradición oral y escrita siempre lo aseguraron así. En el año 383 es cuando se empieza a poner un señor que se llama Elvidio, y este es el nacimiento del dogma, escribió un panfleto donde empezó a poner en duda la perpetua virginidad de María. Y es donde podemos ir viendo cómo desde ese momento, o sea, lo que los hermanos separados creen sobre la virginidad perpetua de María no es nada nuevo. Ya otras personas lo han puesto en duda y desde ese entonces también ya la iglesia le ha contestado, bueno, y contestó en forma rotunda, proclamando el dogma unos años después. Si quieres pasar, Rigo. Pero también es importante conocer las objeciones, ¿verdad? Que es lo que hermanos no católicos atacan y nos dicen de este dogma. Pero también quiero aclarar que los que se dicen los padres de los protestantes y de la iglesia, los reformadores protestantes, reconocían a la virginidad perpetua de María. Lutero, Calvino, todos ellos creían que María fue siempre virgen, ¿verdad? Esto es algo que se dio después en el protestantismo. Y bueno, ellos dicen que en Lucas 2:7 y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en el pesebre. Y ellos atacan por esta palabra primogénito, que ya vamos a ir viendo cuál es lo que le debemos contestar a una persona cuando nos diga que Jesús fue el primogénito y que por ende significa que hubieron más. También en otro texto, en Mateo 1:25, y dice, y no la conoció hasta que ella dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ellos lo que nos dicen es que ahí claramente se ve donde dice que José, que era el esposo de María, no la conoció hasta, ¿verdad? Ya vamos a ver que el hasta no significa que hubiese algo después también. Y el parto, nosotros creemos que el parto virginal de María fue un parto especial, donde no sabemos cómo, por todos los misterios de Jesús, pero sucedió de esa manera. Si quieres vamos pasando, Rigo. Y por último, y la muy conocida
versículo, que no es solo este versículo, hay otros versículos más en el que se nombran los hermanos de Jesús, que nos dicen Mateo 12:46, todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Bueno, entonces aquí ya vamos a ir aprendiendo cómo contestar a estas objeciones. Y en Lucas 1:43, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y María le dice que va a concebir un hijo. Aquí lo importante, hermanos, es saber, y como una vez más, yo siempre me imagino las cosas. Imagínense que ella no se asustó porque un arcángel, no Dios guarde, no solo un ángel, un arcángel se le apareció y le dice que va a quedar encinta, ¿verdad? Ella lo que se asusta en ese momento no es de ver al ángel, ¿verdad? Es de saber cómo va a pasar eso, porque ella no conoce varón. Para, para esa época, la palabra esta de no conozco significaba una relación sexual. Entonces ella lo que se asusta en realidad antes de ver al ángel es preguntarse, pero ¿cómo va a pasar esto, verdad? Porque yo no he tenido una relación sexual como para que esto pase. Y también vemos en Lucas 1:27, cuando, bueno, lo que les hablaba un ratito más, en el 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y aquí, bueno, quiero detenerme un poquito para explicar. Para mí fue muy importante y muy esclarecedor entender esa parte de la tradición judía, de la cultura judía, en la que ellos, María se sabe, porque ahí está claramente en la Biblia, la palabra desposada. Para ellos, ya les voy a decir, hay una tradición para ellos importante que se llama el Chiduquín, espero haberlo dicho bien, porque no hablo hebreo, pero el Shidduchim es el ritual en el que ellos se comprometen a casarse. Es la intención de casarse y bueno, y tiene ciertos lineamientos en los que eh, ellos hacen un documento si lo quieren, pero también puede ser que no. Pero en esta parte, en este ritual de Shidduchim, no cambia la situación sentimental, ¿verdad? O la situación jurídica de la persona, sigue siendo soltera y el Shidduchim en cualquier momento se puede disolver y la persona puede seguir con su vida. Pero hay otro momento, otro ritual, el que se llama el Kiddushin. En el Kiddushin, la persona se santifica y se consagra, y el hombre se destina exclusivamente para la mujer. Y en ese momento queda prohibida cualquier relación con otro hombre o con otra mujer. Y desde ese momento se le imponen ya los deberes de la fidelidad. La mujer sigue viviendo en la casa de sus papás hasta que se celebre la segunda parte, que es el matrimonio, que se llama el Nishun. Pero este ritual del Kiddushin no se puede disolver a diferencia del otro, porque hay algunas consecuencias en este ritual, pero también hay, digamos, el sello o sí, la forma en que se hace se da por tres opciones. Una es que la persona, el hombre, le dé un dote, ¿verdad? Que hoy en día los judíos siguen teniendo esta tradición y que el dote la mayoría de las veces es el anillo, pero en esa época podía ser cualquier otro tipo de dote. Luego también podía ser un documento en el que se firmaban, ¿verdad?
todas las condiciones que tenía este compromiso. Y la tercera opción era incluso tener una relación sexual, aunque no se había tenido ya el momento del matrimonio. Desde el Kiddushin, la pareja podía ya empezar a tener su vida sexual activa. Y bueno, tiene toda una fórmula, el desposorio se presentan dos testigos, tiene que haber el consentimiento de los esposos, el del papá, si la muchacha tenía menos de 12 años, y bueno, y este tiempo era un año antes del Nishon, que es el matrimonio ya como tal, ¿verdad? Entonces, por eso estas escrituras sabemos que María estaba en esa etapa con San José, en la etapa del Kiddushin. Y entonces, cuando el ángel se le presenta a María y José duda y trata de hacer algo que se llama el repudio, porque en ese momento José podía hacer dos cosas. Podía repudiarla en privado o podía ser un repudio público, que lo que significaba el repudio público era que José la denunciaba, por decirlo de alguna forma, y le hacía una serie de humillaciones, por decirlo de alguna manera. Posiblemente para ellos era normal, ¿verdad? Pero en este tiempo nosotros lo veríamos de esa forma, ¿verdad? Era una serie de humillaciones en las que obligaban a la mujer a aceptar que había sido infiel y María estaba embarazada, ¿verdad? Entonces se le obligaba a la mujer a decir que con quién fue que estuvo y cómo fue que sucedió, ¿verdad? Y a ella ya queda, bueno, marcada ante la sociedad por esta acción, a menos que también le dieran una carta, que también esto pasa con el matrimonio, eh, el get, que es un documento el documento del repudio o del divorcio eventualmente. Pero entonces José tuvo la oportunidad de hacer eso, pero él también, para mí esta parte siempre es muy importante también subrayarla porque José era un hombre justo, ¿verdad? Nosotros a veces también eh, eh, valoramos mucho las virtudes de María, pero también José, la Biblia no lo dice, era un hombre justo, ¿verdad? Así que él también vivía conforme a la voluntad de Dios y él, para salvar la reputación de María, para todos, José era el padre de Jesús, ¿verdad? Él pudo repudiarla en secreto, pero al final él aceptó esa tarea que Dios le da de ser el padre de Jesús. Podemos ir pasando, es que ya no. Ujú. Y también, bueno, como les decía, está esta otra objeción en la que vemos la palabra hasta, y en Mateo 1:25 dice que, y no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y vemos aquí que la palabra hasta no significa una acción que se dará en el futuro, ¿verdad? O sea, que yo diga, no sé, voy a ir a, no sé, a Roma hasta que mis hijos cumplan 18 años, no significa que una Wendy, vez que ¿cómo ellos estás? Dios te cumplan 18 bendiga. años, Vieras que mi tía, yo ella está en California, me dijo que me iba a definitivamente voy a depositar ir a en el Banco de Roma, Costa Rica, ¿verdad? me mandó Es un esa poco por clave. ahí. Pero hoy fui a Y revisar y no había nada. ¿Usted conoció, sabe hace más o referencia, menos como cómo les funciona decía, eso o algo a la así? relación sexual. Conoció y hasta en las escrituras puede tener un doble sentido. Es importante también saber que en el arameo no hay tantas palabras. Entonces, como ya vamos a ver, esta palabra hasta, la palabra conoció, la palabra hermanos, Bueno, yo le dije en el que yo, arameo por el no problema mío, yo existen no puedo estarle tantas alistando almuerzo, palabras para que si él poder quiere cuando describir viene se tantas hace la cosas. comida, Entonces, una pero sola yo no palabra puedo estarle podía alistando comida. significar
a las horas muchas que él cosas. quiere, a las horas que él puede. Y también Lo que sí podemos ver quiero es irse ejemplos unos en la días para que Biblia, no si se sienta quieres tan pasar, Rigo, frustrado allá, porque dice que en está obstinado que se da de estar ahí esto, sin hacer ¿verdad? En nada, segunda de y que se Samuel vuelva unos días para acá, 6:23 dice, y para que no se Mical, siente tan hija de agobiado allá. Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Siguiendo la misma lógica, quiere decir que Mical, después de muerte, tuvo hijos. Sería ilógico, ¿verdad? Y en Mateo 28:20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo los he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que es mi versículo favorito, creo. Podríamos entonces decir, siguiendo la misma lógica, que Jesús va a estar con nosotros hasta el día de nuestra muerte. Y después de eso, ya, se desapareció Jesús de nuestra vida, ¿verdad? Y sabemos que eso no es así. Como les decía, José, y entonces podemos pensar que José, ¿verdad? Que era un hombre justo, porque lo dicen las mismas escrituras, y que estar familiarizado con toda la divinidad de Jesús, fue su papá, no sé, tampoco sabemos cuántos años tenía Jesús cuando él murió, pero el tiempo que haya sido, que vio sus milagros, ¿verdad? Que cuando tenía 12 años le, le alabaron sus conocimientos y que después de eso luego él se haya atrevido a tocar el templo de Dios, es bastante ilógico. Y luego, bueno, la palabra primogénito, en la que también es otra objeción, y que nos dicen que y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. La palabra primogénito es para llamar al primer hijo varón independientemente de si hay o no más hijos, ¿verdad? Yo no sé si hay por aquí alguien que sea hijo único. ¿Están dormidos? ¿Hay alguien por aquí que es hijo único? Yo soy hija única. Ah, ¿cómo se llama? Karina. Karina. ¿Y usted es la primogénita de su casa? Sí, también. ¿Verdad? Sí, porque es lo mismo, que uno sea el primogénito no quiere decir que hay más. Y de eso también lo podemos ver en las escrituras, en Éxodo 13, 1 y 2, habla que Yahvé le habló a Yahvé a Moisés diciéndole, conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales míos, son todos. Y en Números 3:13, porque todo primogénito me pertenece. El día en que di a todos los primogénitos de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, tanto hombre como ganado. Y aquí también lo que podríamos extraer es que entonces ellos tenían que esperar, por ejemplo, para que hubiesen más hijos, para consagrar al primer hijo. Y en realidad no, se consagraba al primogénito, hubiesen o no otros. Y luego está la famosa, Rigo, si quieres pasar, Bueno, la gracias, famosa y muy Es que yo no polémica veo ni que versículos diga ni en el los que nombre de ahí les uno ni nada, puse pero dice varios de Claudio los Kim. versículos en los que Y se yo no sé qué habla será. de María y los hermanos de Jesús. Y se los Bueno, digo una de esta pregunta, forma me dice porque Orlando en que si eso ninguna será, parte de digamos que la uno Biblia mete la habla tarjeta y pone de clave los hijos de y ese María. pin. Pero lo que me da Habla cosa de es los que se hermanos de coman la Jesús. tarjeta. Y ya vamos a ver O el si habrá por qué. algo en Pero en especial ninguna ahí, parte de ¿verdad? la Biblia habla que María tuvo más hijos. Y eso es muy importante. Porque dice, todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablarle con él. Y bueno, estos otros versículos en Mateo habla lo mismo, no es Gordis, el hijo del carpintero. pero ¿a qué te refieres? En Hechos Que habla no de pueda que llegar a todos tu ellos se casa reunían a porque orar los puede con María, contagiar la o porque madre las de Jesús, universidades no van y a sus dar hermanos. presenciales. Aquí no dice, se reunían a orar con María, la madre de Jesús y sus otros hijos. Habla de María, la madre de Jesús y sus hermanos. Y aquí, bueno, si quieres pasar, Rigo, porque ahí les puse unos
según yo, Santiago, José y Simón. Y en este texto, en Mateo 13:55, donde habla precisamente de los hermanos de Jesús con nombre, ¿verdad? Y aquí dice que llama a su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Sin embargo, en otro versículo también, por ahí ya lo van a ir viendo, también se menciona a Judas, a Santiago el mayor, y bueno, también podemos hablar de Juan, que como hijo, como se la entrega Jesús a María, también podemos ir viendo la relación que tenía Juan. En Santiago, eh, Santiago, recordemos que habían dos, Santiago el menor y Santiago el mayor, eran apóstoles de Jesús. En Mateo 27:56, ¿alguien tiene la Biblia ahí a mano para que me lea esto? Rigo, ¿no la tenés? Si gusta, me da un segundito, hermana, y con mucho gusto le leo el texto. ¿Cuál es el versículo, perdón? Mateo Ajá. 27:56. Ok, lo tengo listo. No sé si le damos chance a la hermana o si gusta lo leo yo. Si quiere, me lo va leyendo y ahorita ponemos Ajá. aquí a Karina. Ajá. Karina, Sí. ahorita la pongo a Karina otro más. Ah, bueno, Ok. está bien. Dice Mateo 27, versículo 56, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Otra vez, Rigo? Versículo 56. Entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y los hijos de Zebedeo. Uh-huh. Y luego, bueno, ahí podemos ver en Juan 19:25, Rigo. Permítame un segundito. Ese es un momento maravilloso porque estamos hablando de que Jesús se encontraba crucificado En la y, cruz, ajá. y al pie de la cruz estaba María. Y dice el texto 25. Rigo, Estaba, no, para que la gente se ubique un poquito, ¿verdad? claro, En estos dos versículos, Mateo nos narra, él estaba viendo posiblemente desde lejitos quién estaba al pie de la cruz. Y ahora el versículo que vos vas a leer es Juan, que sabemos también que seguramente estaba al pie de la cruz, ¿verdad? Entonces uno estaba viendo de lejos y otro estaba viendo de cerca. exacto. Al pie de la cruz habían tres Marías. Vamos a leer el texto del versículo 25 de Juan 19. Dice así. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces, ¿Se lo aquí repito? ¿perdón? ¿Se lo repito? Sí, da. Con gusto. Habían tres Marías al pie de la cruz. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces podemos aquí ver que en el versículo anterior que Rigo nos leyó decía que estaba María, la madre de Santiago y de José, ¿cierto? Así es. Y en este vemos que dice que estaba María, la hermana de su madre, ¿verdad? Entonces podemos ver que eran, bueno, dos hermanas o posiblemente dos parientes que se llamaban igual, que se llamaban María. Entonces aquí ya podemos ir desechando a este Santiago y este José. Ahora, si querés, Karina, Sí. puedes leer, seguir otra vez con Mateo 5, ahí que lo tenés, Rigo ya. Y Karina me va buscando Marcos
3:16. Marcos 3. 16. Ajá. Mientras digo, vuélvanos a leer Mateo 27:56. Claro, con mucho gusto. Dice así. Entre las cuales estaban María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ujú. Entonces ya vimos que ahí, ahora vamos a ir con esa, la madre de los hijos de Zebedeo. No dice cómo se llama, solo dice que es, asumimos, la esposa de Zebedeo, ¿verdad? En Marcos vamos a ver quiénes son los hijos de Zebedeo. Marcos 3:16, Karina. Ok, dice, estos son los 12 que escogió. Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Continúo. Sí, porfa. Ajá, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quien llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe. Ya, Karina, porque ya ahí nos dice Ok. quiénes son los hijos de Zebedeo, Ok. que son el otro Santiago y Juan. ¿Ok? Y luego, despuesito de ese, Karina, en el 3:18. Ajá, ahí dice, Andrés, Aquí nos Felipe. va a dar, perdón, Karina, nada más, aquí vamos a oír la lista de los apóstoles. Ok, sería el 18, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Entonces, volverlo a decir. Ok, a partir del 18, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Hasta ahí. Judas. Ok. Karina, porque ahí nos dice que Simón el cananeo, y también por las escrituras sabemos que María no era de estos términos que dicen de Canaán, es el lugar de donde era, ¿verdad? De donde provenía. Y sabemos que María era de Nazaret. Entonces ahí por lógica sabemos también que no podía ser hijo de María porque María no era de Canaán, era de Nazaret. Entonces es como el último, si quieres la pasada, Rigo, el último que es a Simón, perdón. También en la misma Biblia nos dice que estas personas que se nombran como hermanos de Jesús, en otros momentos de los pasajes bíblicos, se nombran como hijos o originarios de otros lugares y que por esa razón no pueden ser hijos de Jesús, perdón, hermanos de Jesús. Y por último, tal vez para ir cerrando, también es importante saber que en arameo, por cierto, gracias, Karina. Con En mucho arameo, gusto. la palabra hermano, que es una palabra muy amplia, las palabras griegas para designar hermanos o hermanas es adelfos o adelfe, respectivamente, las cuales son traducciones de la palabra hebrea ach, que se traduce como pariente. Entonces, la palabra que se utiliza en estos versículos es esta palabra ach, que puede ser hermano, pero también puede ser pariente, como primos, tíos, porque ya vamos a ir viendo, por ejemplo, en un pasaje del Génesis, en Génesis 13:8, donde Abraham llama a Lot hermano. Cuando en otro pasaje también se nos dice en Génesis 12:5 que Lot en realidad, que Abraham era el tío de Lot, ¿verdad? Entonces eran tío y sobrino y en otro momento se le llama hermano. También en Levítico habla, en Levítico 10, del 1 al 5, donde se llama hermanos a Misael, Elisafán,
Nadab y Abiú, cuando en realidad se sabe también que eran primos. Como les decía al inicio, también en ninguna parte de la Biblia, digo, yo creo que tenés que devolverte un momentito, porque estamos en otra, ahí, en ninguna parte de la Biblia nos habla que Jesús tenía, que María tenía otros hijos. En todo momento lo que se habla es que Jesús tenía hermanos, como en el sentido amplio de la palabra, que también puede ser hermanos de raza, hermanos de carne, ¿verdad? Y en la cultura judía, otro argumento que nosotros tenemos es que en la cultura judía las viudas no podían quedar desamparadas, así que en el momento de la cruz, cuando Jesús le entrega al discípulo amado, a María, este, sabemos que Jesús no tenía más hermanos de carne, ¿verdad? Hijos de María, porque según la tradición judía y la cultura judía, ese otro hermano es el que se hubiese tenido que hacer cargo de María en ese momento, y por lo contrario, él se lo entregó al discípulo Juan. Y también por la misma cultura judía, nadie, ¿verdad? Ninguno de sus hermanos tenía una tumba para Jesús. Tiene que ser José de Arimatea el que puede proveer esa tumba para Jesús. Y, bueno, aquí, perdón, están otros ejemplos de la Biblia donde, como les decía, en Génesis 11:27, donde se menciona esta palabra aj, como sobrino, también puede ser como prójimo en Mateo 5:23, en Hechos es como correligionario, en Tobías nos habla de la misma raza, como primo o como hermano carnal. Entonces todos estos son ejemplos igual de las Sagradas Escrituras en donde podemos encontrar ejemplos de esta palabra. Y también para mí, como les decía, es muy importante saber qué pensaban y qué hacían la iglesia primitiva y que fueron los que vivieron de primera mano, ¿verdad? La muerte y resurrección, y también convivieron con muchos de los apóstoles. Y este señor que se llama Ildefonso de Toledo, que fueron unos años posteriores y muy importante también para el tema de la virginidad perpetua, Ildefonso de Toledo dice algo muy bonito. Él dice que podemos decir que el parto virginal, tal como lo presenta Ildefonso de Toledo cuando habla de esa imagen de un rayo de luz que atraviesa el cristal sin dejar en él ni merma ni mancha. Está hablando sencillamente de esa humanidad que se mostrará en la transfiguración y que aparecerá con todo su resplandor y permanencia definitiva en la resurrección de Jesucristo. Ese cuerpo resucitado que atraviesa los muros y que no necesita abrir la puerta para pasar. Es el mismo que sale del seno maternal sin quebrar los sellos físicos de la virginidad de la madre. Y yo creo que con eso podemos ir terminando y cerrando el tema, por si alguien tiene alguna pregunta. Gracias, Vivi. Abriríamos entonces ahora el micrófono por si algún hermano tiene alguna duda, pregunta, algo que tal vez no quedó claro. O tal vez todo quedó claro. Don Wiley, las preguntas que se suscitaron en los chats Ujú. ya fueron respondidas por mí, espero que de manera satisfactoria. Ok. Bueno, entonces, yo creo que ha sido la única clase en la que el tema queda claro de buenas a primeras. Vivi, deberías seguir participando más en la exposición de temas. Como digo, No, no viste, esos chiquitos, perdón, porque esos chiquitos estaban aquí desesperados. que están desesperados por su mamá. Sí. Bueno, si no hubiera entonces alguna duda, pregunta, algo que tal vez no quedó claro,
Entonces, pues iremos cerrando por esta noche. Alvarito, como buena yunta de Vivi, ¿nos ayudas por favor con la oración de cierre? Don Itai Marín tiene una observación. Vamos a escuchar qué es lo que, Ah, ok. o a ver lo que él escribe. Y te puedes abrir tu micrófono entonces para que te podamos escuchar. Ok. Itai, nosotros, eso es una muy buena observación que usted hace. Nosotros en el Ministerio de Apologética San Francisco de Sales, si bien es cierto, tocamos muchos dogmas a través de los cursos, de los temas que se dan, como usted ha podido ver, no existe un tema en donde se agoten todos los dogmas cristianos. Vamos a tomar muy en cuenta esa observación porque tal vez sea necesario tener eso también preparado como charlas del Ministerio de Apologética. Normalmente, Itai, nosotros somos un poco reactivos, ¿verdad? En el sentido de que nosotros nos defendemos la fe de muchos de los ataques que hacen los protestantes o las sectas a la Iglesia Católica. Sin embargo, hay dogmas que no son atacados, como por ejemplo la omnipotencia de Dios. Es un dogma que nadie ataca. Entonces, no desarrollamos esos dogmas, pero lo vamos a tomar muy en cuenta para el futuro. Le agradezco mucho ahorita la observación. Claro, veo en el chat que el hermano Manuel Carballo desea añadir algo. Entonces, hermano Manuel, si gusta abrir su micrófono. Sí, buenas noches. Mire, en mis conversaciones acerca del tema, he visto, le he dado a nuestros hermanos protestantes algún eh, un, un argumento. Entonces yo le digo, mira, supón que tú eres, no estás casado y te vas a casar con tu novia, nunca han tenido relaciones sexuales y se te aparece un ángel que te dice que tu señora va a ser madre del gran apóstol que va a terminar con la Iglesia Católica y bla, 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 y va a unir a las 70.000 sectas protestantes. Tú como hombre y ella como mujer quieren formar una familia. Tú le preguntarías, ¿cómo será eso? Pues no nos conocemos, pues no hemos tenido relaciones. El ángel le diría, ¿qué quieres que te haga una clase de educación sexual? ¿Cómo se hace la guaguita? Entonces, eh, esa frase de la Virgen María, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, está poniendo claramente, o es la pregunta más tonta que hay en la Biblia, o es una señal clarísima de que la Virgen María y San José tenían el propósito firmísimo de llevar un matrimonio absolutamente casto. Eso sería. Don Manuel, y también, sí, algo que yo no mencioné y creo que tal vez para nosotros los católicos es fácil pensar en eso que usted nos habla de un matrimonio o una pareja que deciden ser vírgenes, es porque nosotros lo vivimos todo el tiempo, ¿verdad? Nosotros conocemos religiosos que dan su voto de castidad y entonces
es fácil para nosotros imaginarlo. Y creo que es lo que me encanta de la iglesia, ¿verdad? Católica, que nosotros lo vivimos todo el tiempo y es fácil poderlo dimensionar. Guay. Hola. Es que también por ahí vi que había unas dudas sobre lo de las advocaciones. Em, en el chat de WhatsApp, de hecho, se hizo un comentario que de dónde salieron, pero ya Alvarito contestó que nacen de la piedad popular. Pero sí que Sí, es importante. ahí la que tiene mayor conocimiento es Viviana, así que sería Ujú, maravilloso si nos amplía. claro que sí. Es importante también, bueno, que como dice Álvaro, de hecho se dice, la Virgen del Pilar es la primera aparición que nos dice la tradición y que incluso se cree que la Virgen María aún estaba con vida, que en su trayecto el apóstol Santiago, la Virgen se le aparece en un pilar, en una columna, y por eso se llama la Virgen del Pilar, pero que se cree que ella todavía estaba viva. Y lo importante, güey, de las advocaciones es, como una vez nos lo dijo nuestra compañerita Caro, es que es una única Virgen Santísima, la única, la Madre de Dios, que se cambia de vestido, ¿verdad? Es fácil entenderlo así. Es la única que se pone, en el caso de nosotros, el vestido de la Virgen de los Ángeles, pasado mañana, que se pone el hábito de la Virgen del Carmen y así, porque las advocaciones lo que quieren es como conectarnos con nuestra cultura, con muchas veces en el tema de la vestimenta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la Virgen de China, ¿cómo es que se llama, Álvaro? ¿Te acuerdas? Bueno, No, no en este preciso momento. Aquí está. eh, ajá, exactamente. Y entonces, bueno, toda la La, vestimenta es, la de Akita es la de Japón. ¿la de quién? La de Akita es la de Japón. Ah, bueno, pero entonces, eso, ¿verdad? Sobre todo que lo que hace es tratar de conectarnos con nuestra cultura, con nuestro modo de vivir. Por ejemplo, la de nosotros aquí, la Virgen de los Ángeles, es una indita, como muchos seguramente se identificaban en el momento de la aparición. Pero que lo más importante de las apariciones marianas es que no contradicen en nada, por eso la iglesia es muy cuidadosa al proclamar que una advocación es verdadera y muchas veces se tardan siglos inclusive, es porque es muy cuidadosa de que en nada, no solo la advocación y el mensaje de las advocaciones, sino que también, por ejemplo, a quién se le aparece, ¿verdad? Que tengan un testimonio de vida santo. Entonces también por eso muchas veces incluso a las personas a quien se les aparece la Virgen y les dan los mensajes, se proclaman con el tiempo santos, porque la iglesia se asegura de que tengan un testimonio de vida conforme a la fe, que el mensaje de la Virgen también no contradiga en nada la revelación, ya que para nosotros es la Biblia, ¿verdad? Que no contradiga nada a lo que ya dice la Biblia. Y entonces eso es lo importante de las advocaciones. No estamos obligados en creer ninguna advocación, pero lo que sí hacen es ayudarnos a fortalecer nuestra espiritualidad, nuestra fe. Perfecto, Vivi. Muchísimas gracias por esa bella explicación. Bueno, última llamada entonces. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Algo que tal vez no quedó claro? ¿O alguna participación? Aprovechando que hoy estamos terminando temprano. Si algún hermano no tiene alguna consulta o algo, a mí me gustaría, hermano Weiler, Ujú. tal vez comentar un par de cositas que yo sé que Vivi las explicó súper bien, pero me gustaría tal vez profundizarlas un poquitito más. Pero no sé, quiero darle primero la oportunidad a algún hermano previo a tal vez hacer algún comentario ya con Biblia en mano de mi parte. El experto en Biblia. Provecho. Bueno, yo creo que nadie, ¿no?
Sí, hermano, Ujú. Adelante, don Miguel. solamente quería nada más, solo tener una pequeña participación nada más, así tan breve, dijo de que a veces pues los hermanos separados nos hablan de que María tuvo más hijos y todo, y es cierto, hermana, la hermana Vivian nos aclaraba pues todo eso de que quiénes son, quiénes son los 12 apóstoles de Jesús y todos los que siempre estuvieron con él. Pero otra cosa tan clara que los hermanos nunca se han puesto a reflexionar y analizar es esto, de que a los que ellos llaman hermanos de Jesús e hijos de María, que no es así, ¿acaso ellos nunca han leído cómo Jesús los fue encontrando a cada uno? Pues vemos como a Simón y a su hermano pues los encuentra en el mar, igual a Santiago y a su hermano Juan, los encuentra en otro día, pues también eran pescadores, y así fue encontrando a Mateo, a Tomás, a Santiago, y así sucesivamente, pues, y a Judas, cómo él los fue llamando. Entonces, ¿cómo pueden decir ellos que son hermanos de Jesús e hijos de María, cuando Jesús no vivía con ellos, pues, sino que los fue encontrando en su momento a cada uno, y a cada uno los fue llamando? Entonces, eso es también, pues, de analizarlo y decir, bueno, no puedo, o sea, no se puede decir que eran hijos de María. Entonces, si hubieran sido hijos de María, Jesús no hubiera tenido que andar buscando a nadie, pues, simplemente. Gracias. Gracias, don Miguel. ¿Alguien más antes de darle el uso de la palabra a Rigo? Me gustaría decir algo acerca de la persona de Cristo. Ujú. Mire, el dogma de la maternidad divina se basa, como dijo la hermana Viviana, acerca de Jesús. Si Jesús hubiese sido, voy a inventar, una hormiga, María hubiese sido madre de hormiga, porque María fue la madre de Jesús. Como Jesús es Dios, María es madre de Dios. ¿Qué pasa si Jesús no es Dios? ¿Quién colgó en la cruz? En la cruz colgó la naturaleza humana de Cristo, no la naturaleza divina. En la cruz colgó la única persona de Cristo. ¿Qué persona tiene Cristo? La divina. No tiene persona humana. ¿Qué hubiese pasado si Jesús, como dijo Nestorio, tenía persona humana? En la cruz hubiese colgado la persona humana de Cristo. Dios no hubiese muerto. Eso es algo que a los protestantes les molesta mucho. Dios murió, que Dios nació. ¿Por qué? Porque está unido hipostáticamente Jesús. De manera que negar la maternidad divina, en el fondo lo que está haciendo es tan grave como negar la redención, porque está diciendo que en la cruz murió la persona humana de Cristo. Y si murió la persona humana de Cristo, no hay redención. No puede una persona humana redimirnos. Perfecto, don Manuel, muchísimas gracias por ese comentario. Eh, ¿Alguien más? De hecho, me pareció ver que el hermano Minor... Ah, bueno, Vivi está buscando el verbo, entonces ahorita lo encuentra. Hermano Rigo, yo creo que vamos contigo. Creo que que ya nadie más quería comentar. Ok, listo. Gracias, hermano. Y gracias a todos por continuar acá conectados en este curso, con este tema. Quería tocar uno de los hermanos de Jesús, que es Judas. Judas no hubiera desaprovechado la oportunidad definitivamente cuando se le presentó de haber dicho que él era hermano de Jesús. Pero, ¿cómo saber que no era realmente hermano de Jesús? Judas, en el versículo 1 del libro de Judas, dice lo siguiente: Judas, siervo de Jesús, hermano de Santiago.
En ningún lado de los textos bíblicos aparece quién es el papá o la mamá de Judas. Si nos devolvemos a los evangelios, que es donde aparecen todos los demás padres y madres de los supuestos hermanos de Jesús, en ninguno se reconoce a Judas. No aparece quién es el papá y quién es la hermana. Pero Judas nos deja una luz con respecto a quién podría ser. Resulta que Judas, en el primer versículo, dice, Judas, siervo de Jesús, hermano de Santiago. Santiago, hijo de Zebedeo. Entonces ya encontramos en ese sentido a los padres de Judas. Judas es hermano de Santiago, no hermano de Jesús. Ahora bien, hay algo maravilloso que tal vez no lo hemos analizado a profundidad, pero de una manera un poco breve quiero enfatizarlo para ver cómo realmente José ni siquiera, y aquí es donde podemos darle peso a la razón de decirle que la castidad de José era tal cual y la virginidad de María eran tal cual. Vivi nos explicaba bastante bien el tema de el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, donde venía la generación de Jesucristo, la genealogía de Jesucristo. En algunos versículos se puede leer lo siguiente. Dice, del libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Aram engendró, más adelante, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasaón, Nasaón engendró a Salomón. En algunas ocasiones, en estos versículos del primer capítulo de Mateo, vamos a leer que un padre engendra un hijo, un padre engendra un hijo, y en algunas ocasiones dice que engendró a sus hermanos. Por ejemplo, en el versículo 11 dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación de Babilonia. Entonces, pasando por versículos, vamos a ver que cuando hay más hijos de una misma madre o más hijos de un mismo padre, lo aclara el texto. Voy a leerlo otra vez, el versículo 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación. Un versículo anterior, Ezequías engendró a Menesés, Menesés engendró a Amón, Amón engendró a Josías. Ahí se ve que es un solo hijo el que engendran. Versículo, y el versículo que me importa resaltar ahorita, el versículo 16. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. No sé si le prestaron atención, voy a leerlo una vez más. Y Jacob engendró a José, el esposo de María. Pero después de José, no dice que José engendró a nadie más. Todos los versículos, todos los 15 versículos anteriores indican que el varón engendró a otro varón. Y ahí va. Si ustedes lo logran ver. Y cuando tiene más hijos, y a sus hermanos, dice el texto. Pero aquí, en el versículo 16 es claro, dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Allí, en ese versículo 16, es claro que José no tuvo más hijos. En esa parte estamos súper claros. Ahora bien, José, como bien lo decía nuestra hermana Vivi, era un hombre piadoso. Y por esa piedad, por ese amor a Dios, dice el versículo 19, que como él era justo y no quería ponerla en evidencia, porque poner en evidencia a María de que había tenido, porque ellos no conocían otra manera de tener un descendiente que si no fuera por relaciones sexuales, José no quería ponerla en evidencia, decidió repudiarla en secreto. Repudiarla en secreto significa que, este ejemplo, ok, yo me voy a comer la bronca, pues, siendo José. José se va a comer la bronca de, por decirlo de alguna manera, tica, ¿verdad? José se va a comer la torta de que María está embarazada. Y es mejor que el pueblo piense que José es el padre de María, el padre del hijo de María, que la gente del pueblo piense eso y que él la decidió abandonar. Siendo de esa manera, María no va a ser apedreada ni juzgada conforme a las leyes de ese momento, porque se sabe que José es el padre, o se supone que José es el padre. Si José hubiera dicho y lo hubiera puesto en evidencia, María muere
y si muere María, muere el hijo que lleva en su vientre. Dice el versículo 20, Mateo 1. Así lo tenía planeado José. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendraron ellas del Espíritu Santo. Había un temor que es disipado en el momento en que el Espíritu Santo le dice a través del ángel a José que no tenga miedo. Dice el versículo 21, dará a luz un hijo, dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Voy a hacer un alto allí. Quien ponía el nombre de la descendencia no era la mujer, era el hombre. Eso lo podemos ver en Lucas 1:63. Si ustedes recordarán bien, Zacarías no creyó como creyó la Virgen María, ¿cierto? La Virgen María dice, hágase en mí según tu voluntad, o como tú has dicho. La esposa de Zacarías, Isabel, no creyó en eso. Por eso Zacarías quedó mudo. En el versículo 63 dice lo siguiente, él pidió una tablilla y escribió, hablando de Zacarías, Juan es su nombre. A pesar de que la esposa de Zacarías, que era sacerdote, había dicho a las personas que le acompañaban cuál era el nombre de su hijo y por cuál nombre le querían poner, no era fiable el nombre que ella le iba a dar. Por eso es que se le decía que el hombre, el padre, era el que le tenía que poner por nombre. Versículo 63 de Lucas 1. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. El que pone el nombre es el varón. Por eso, en el versículo 21 de Mateo 1:21, dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El ángel está diciendo, José, tú vas a representar o vas a figurar ser el padre de Jesús. Por eso tú le vas a poner el nombre. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí hay algo muy curioso. No solamente le están encomendando la tarea a José, porque José tenía pensado abandonarla. No solamente le están encomendando la tarea a José de que sea su padre, sino que también le están diciendo de otra manera lo siguiente. María, y bien lo puso nuestra hermana Vivi ahora, lo explicaba bien, el tema de que estaba desposada. Siempre en todo el texto bíblico aparece María como desposada, o sea que se encontraba en desposorio. Desposorio es noviazgo, por decirlo ahora, ¿verdad? No vivían juntos, ¿sí? Entonces, como no vivían juntos, si se hubiera casado María, o ya hubiesen sido esposos en ese momento, José y María, y no pareja, o no en desposorio, no novios, por decirlo en contexto actual, si hubiesen sido esposos, nuestro Señor hubiese cometido un pecado, y Dios no comete pecado. Hubiese cometido el pecado de adulterio, porque hubiese tomado por sí a la mujer de alguien más. Por eso es que dice siempre desposorio. María estaba comprometida, estaba en desposorio, no era esposa. Por eso es que Dios puede tomar a María y engendrar al hijo. Ahora bien, el ángel le reclama de que el hijo es de ella. ¿Cómo lo dice? Dice, porque la mujer, dice el versículo 20, no temas tomar contigo María, tu mujer, porque lo engendraron a ella del Espíritu Santo. El dueño, y esto es de la cultura antigua, quien engendraba a una mujer se hacía, por decirlo de alguna forma, dueño de la mujer y de la criatura. Por eso es que el ángel le dice, no temas ponerle por nombre. Ella es mía. Mía es María, mía es el hijo. Pero tú vas a figurar como padre, entonces tú ponle el nombre, porque
si la comunidad supiera de que Dios la había engendrado, quién sabe cómo hubiera actuado. Pero para que tuviera una representación humana, toma a José. Entonces José le pone el nombre. Y por eso, versículos más adelante, como bien lo decía nuestra hermana Viviana, que se le presentaron a la puerta María, su madre y sus hermanos, era porque toda la comunidad conocía o tenía conocimiento de que José era el papá putativo o adoptivo de Jesús. Por eso todo el mundo sabía, pero no es este el hijo del carpintero. No viven sus hermanas, sus hermanos entre nosotros. Todo el mundo creía eso. El único que sabía la diferencia era José y María. ¿Sí? Entonces, si José hubiese tocado, ya casado, ya en unión con María, si hubiese tocado a María y hubiese tenido relaciones con ella, hubiese cometido otro pecado. Recordemos que María y Jesús le pertenecen al Espíritu Santo, porque la engendró, son esposos. Por eso nosotros decimos esposa del Espíritu Santo. Si José lo hubiera tocado, hubiese cometido el mismo pecado, adulterio. Dios, y ya vimos que José es un hombre piadoso y justo. No se iba a atrever jamás en la vida a tocar a María, sabiendo que ella ya le pertenecía a Dios, de que era esposa del Espíritu Santo y que era madre de Dios. Por eso José no la tocó. Por eso José aparece apenas por encimita en los textos bíblicos, aparece mucho menos que María, y María aparece bastante poco. José aparece mucho menos veces en María, porque la figura de él era representativa. Por eso después de los 12 años, y ustedes ven en los textos bíblicos, después de los 12 años de Jesús, José desaparece totalmente de los textos bíblicos. Y cuando Jesús nace y se le presentan los reyes a brindarles ofrendas, quien recibe la ofrenda es María. Si ustedes no sé si han notado el texto, en el texto no aparece José por ningún lado. Se hincan los reyes y le brindan las ofrendas y María es la que los toma. Y José no apareció en el texto. Sabemos que puede estar allí, porque estaban en Belén, pero no es mencionado en el texto. Y la última vez que se menciona a José en el texto es cuando Jesús aclara quién es su padre. María angustiada le dice, ¿por qué nos haces esto? Mira que tu padre y yo hemos estado angustiados buscándote. Jesús le responde, pero ustedes no sabían que yo tenía que estar en las cosas de mi padre. Ahí Jesús aclara quién es el padre. Y en ese momento José desaparece de los textos bíblicos. Un signo claro de quién es el verdadero padre de Jesús. Un signo claro de que María no tuvo más hijos. Y un signo aún más claro de que José no tocó ni con el pétalo de una rosa a Jesús. No aparece un texto bíblico que lo indique, y lo que les acabo de explicar es claro en la evidencia de que José no se atrevió a tocar a la Virgen María. Ese era mi aporte, hermanos. Muchísimas gracias, Rigo. Creo que entonces ahora sí, ya por el tiempo, vamos a ir cerrando porque ya nos estamos pasando de la promesa que alguna vez hicimos de que íbamos a durar entre 60 y 90 minutos. Ya llevamos 1 hora y 33. Siendo de esta manera, entonces, ahora sí, Alvarito, ¿nos puedes dirigir por favor con la oración de cierre? Sí, con mucho gusto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paciencia es una actitud que todos debemos tener para soportar día tras día las dificultades con alegría. Nadie mejor que ella, María, fue capaz de comprender que hay que tener calma, porque así nuestras almas a Dios pueden entender. Nos protege y nos ayuda, aquí y en cualquier lugar. Con su infinita paciencia nos enseña siempre a amar. A ella amamos todos nosotros, la tenemos que admirar, por su fe e infinita bondad, porque es nuestra madre y nunca nos va a olvidar. Dedicaremos nuestra vida a pensar en los demás y como tú nos enseñas, a llenar todo de bondad. No nos dejes, Virgen María. Sin ti, yo no sé qué haría, pero contigo
a la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mm, Muy buenas noches, Dios los bendiga. Gracias, Alvarito. Vivi, tu mensaje de despedida. Bueno, no, espero que sigan como hasta ahora perseverando y que eh, ojalá que el ministerio sí pueda dejar en su vida, ¿verdad? En su vida de fe, sobre todo, una huella que es de la misión por la que creo que todos estamos aquí, por la que siempre trabajamos y que por lo que intentamos esforzarnos y hacer siempre lo mejor y que, bueno, que recen mucho por todos nosotros. Ahora poniéndome me acordé de Stephanie la semana pasada que decía que al diablo no le gusta, ¿verdad? Que cuando hablamos de María y alistándome para la presentación, me puse un rosario, que ustedes saben que es un sacramental que nos dispone para poder estar espiritualmente bien, y lo primero que se me hizo fue que se me despedazó, y entonces supe que el diablo estaba como enojadillo de que nos podamos reunir y sobre todo reunir a hablar de su madre. Así que bueno, la invitación es que sigan perseverando y que sigan sobre todo conociendo de la iglesia, conociendo sobre Jesús, conociendo sobre su madre, sobre los santos, eh, que al final la idea de todo eso es que algún día, bueno, podamos estar reunidos y ver la cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Vivi. Rico, sigo contigo. Tu mensaje de despedida, que nos apoyaste mucho en esta clase de hoy. Ay, perdón, yo sé que me extendí, perdonen hermanos, es que es súper emocionante hablar de nuestra madre querida, ¿o no? Claro que sí. A pesar de los muchos bombardeos que vamos a recibir a diario con respecto a ella, no podemos perder todo lo que nos ha declarado la Biblia con respecto a la Madre de Dios. Si bien aparece poco, es grande e importante su dimensión. Confiemos en los amorosísimos brazos de ella y cubiertos bajo su poderoso manto nuestras oraciones. Sabemos que ella es una madre amable y amorosa. Y qué mejor madre vamos a tener nosotros, que siempre la va a escuchar nuestro Señor Jesucristo, para poder pedir a través de ella por cada una de las cosas que nosotros sintamos en nuestro corazón que debemos de elevar a Dios. Que nuestra Madre amadísima los cuide a cada uno de ustedes y los acompañe hoy y siempre. Amén. Amén, gracias, Rigo. Alvarito, tu mensaje de despedida. No, simplemente dejar la reflexión que ya se fue expuesta tanto por Rigo como por Vivi. Hay que tener en cuenta también mucho a San José. En la Biblia solamente se predica o se califica a dos personas como hombres justos, que son Enoc y José. Entonces, también tener en cuenta a esta personaje importante de la Sagrada Familia. Y por supuesto a nuestra madre. Siempre es una bendición hablar de María, porque el amor que nos tiene ella y el deseo de que nosotros sigamos a su hijo es inconmensurable, y ella no ahorra en esfuerzos para acercarnos al corazón de Jesús, por el corazón de María. Buenas noches. Gracias, Alvarito. Alvarito, antes de finalizar contigo, si Dios lo permite, tú nos vas a estar acompañando la próxima semana para cerrar este bloque mariano de 3 cursos. Nada más para hacerle la boca agua a los hermanos, ¿podrías contarnos cuál es el tema de la próxima semana? Weiler, ustedes me pueden poner en una situación realmente comprometedora, porque no me acuerdo cuál es el tema que me toca la otra semana. El tema de la próxima semana, si Dios lo permite, es uno de los tantos temas que muchos nos han preguntado dentro o fuera de la iglesia: el Santo Rosario, que si son vanas repeticiones, el Santo Rosario, si Dios lo permite. Bendito sea. Para Sí. cerrar este bloque mariano, la próxima semana Alvarito nos va a estar hablando de eso, si el Santo Rosario son vanas repeticiones. Sí, con mucho amor estaré dando ese tema que ya he dado en otras ocasiones, y obviamente, como siempre, me preparo igual como si no lo hubiera dado
para dar con mucho amor lo que Dios me regala. Gracias, chicos. De parte del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, les damos las gracias por haberse quedado con nosotros en esta noche. Que Dios las acompañe, que tengan una muy buena noche. Si Dios lo permite, mañana en la mañana estaremos subiendo la grabación de esta clase a nuestro canal de YouTube. Que tengan todos muy buenas y santas noches. Bendiciones. Don. Bendiciones, muy buenas noches. Chao.